Le cuento que tuve un problema con mi celular, no lo tengo, y mi computadora se fue al cielo de las computadoras. Entonces estoy tratando de solucionar eso, pero me prestaron este celular para poder entrar. Ah, con razón. Sí, perdón, doctora, mil disculpas. Soy William Wallace Baltasar Carrasco. Ah, ya. Ya, William, sí, eso me extrañó. Sí, mil disculpas, doctora. No, tranquilo, no te preocupes. Gracias. A ver, los demás. Faltan varios, ¿no? Que no han podido ingresar. Bueno, no es que esté llamando lista, ¿no? Obviamente, pero conozco, conozco bien quienes están aquí. ¿Alguien sabe qué pasó con los demás? Ah, ya, chicos. Es Nicole, muy bien. Bien, ¿me van a decir, por favor, si pueden ver la pantalla? Ya. ¿Pueden ver? Sí, doctora, se ve. Ya, muy bien. Ya, vamos a ver esta parte, que es amebiasis intestinal y amebas comensales, ¿no? Aunque ustedes ya pudieron identificar, ¿no? En la parte de la práctica. ¿Alguien me puede decir qué género y especie conocen dentro de esta clasificación? ¿Nadie? A ver qué parásitos vimos. La entamueba histolítica, doctora. Ya, muy bien. ¿Cuáles más? Doctora, la entamueba coli. Ya, muy bien. ¿En qué etapa hemos visto? ¿Se acuerdan? Sí, hemos visto su parte quística, que se formaban 8 núcleos. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Quispe Chávez Nicole Noelia. Bien. ¿Quién más me dijo? Michael Viracamagne, doctora. A ver. ¿Cuál es tu apellido? Viracamagne, doctora. Con B chica. Michael. Bien. Ya. Vamos a ver entonces la clasificación de este grupo. En sí vamos a hablar de lo que son las amebas o llamadas también amibas
patógenas y las que no son patógenas. Dentro de las que son patógenas, como bien saben, tenemos a la que es entamoeba histolítica, y las no patógenas están diferentes tipos de especies, ¿no? Dentro del grupo de entamoeba está la especie dispar, tenemos la coli, hartmanni, la polecki, esta que es la moshkovsky, la nana, buchili y bangladeshi. ¿Cuáles son las formas evolutivas? Existen diferentes tipos de estadios o formas evolutivas, como ser la forma móvil, que, realmente me gustaría que puedan observar. Para eso les pido muestras frescas, ¿sí? Máximo tienen que tener 1 hora para que puedan observar esta etapa, ¿no? de este tipo de ameba. Tenemos lo que son los prequistes, los quistes inmaduros que se observan de esta forma y los quistes maduros. En este caso, cuando vemos los trofoceitos del género entamoeba, van a tener las siguientes características. Estos pueden llegar a medir entre 20 a 40 micras. Aquí tenemos este de acá que está sacando su pseudópodo, ¿no? Tienen pseudópodos que pueden ser unidireccionales, es decir, que van a ir en una sola dirección. Existe también, como pueden ver, diferencias entre lo que es el endoplasma y el ectoplasma. Tienen un cariosoma pequeño y cromatina finamente adherida y distribuida uniformemente. Normalmente la función que cumplen estas amebas es ingerir lo que son los hematíes o glóbulos rojos. Tal es el caso de la entamoeba histolítica. En el caso de los quistes, de igual manera del género entamoeba, estos llegan a medir entre 10 y 20 micras. Generalmente tienen esta forma esférica, tienen entre 1 o 4 núcleos cuando hablamos de la entamoeba histolítica y más de 4 cuando hablamos de la coli. Estos se caracterizan porque tienen cuerpos cromatoidales extremos redondeados y presentan una vacuola de reserva que puede ser iodófila en quistes inmaduros. Cuando existe un paciente que padece con este tipo de parásitos, tiene diferentes síntomas y signos. ¿Cuáles son? Principalmente diarreas, que pueden ser del tipo mucoide o del tipo sanguinolenta. Y también existen pacientes que pueden presentar ambos, ¿no? Entonces, tienen síntomas y signos mixtos. ¿Cómo se diagnostica? Se hace lo que es el examen directo, el examen coproparasitológico. Se pueden realizar coloraciones que pueden ser temporales y permanentes. Así también existen diferentes tipos de pruebas, tales como los cultivos y determinación de patrones isoenzimáticos. Así también está lo que es biología molecular. Otro tipo de diagnóstico es por detección de antígenos en heces y otros fluidos, o por detección de anticuerpos solo para entamoeba histolítica en la fase invasiva, es decir, cuando se realizan técnicas tales como el ELISA. Así también se pueden realizar estudios endoscópicos, imagenológicos y de tejidos. Cuando realizamos este diagnóstico, en el caso de un examen directo o coproparasitológico, como bien recuerdan, tenemos lo que es la muestra de heces. Eso también lo hemos realizado en la parte práctica, ¿no? Preparan lo que es el suero fisiológico solución salina al 0.85% y lo que se hace en coloraciones temporales con Lugol y Nair, ¿no? Otros métodos de concentración que también mencionamos es la técnica de Ricci y que es técnica de Ricci modificado y lo que es el etilacetato. También existen otras pruebas de coloración como ser la hematoxilina, la férrica y la coloración tricrómica. Bien, esta es una imagen con una solución fisiológica, es decir, un examen directo.
donde no se observa ningún tipo de color, ¿no? Entonces solamente tiene solución fisiológica al 0,85%, y en ese caso ya colocamos lo que es el Lugol. Fíjense cómo este mismo quiste se colorea, ¿no? Este es un trofozoito que está sacando su pseudópodo, ¿no? Y de esta manera, en esta imagen podemos ver coloraciones permanentes que contienen lo que es la hematoxilina férrica. En el caso del trofozoito de entamoeba histolítica, se observa de esta manera, con solución salina en un examen en fresco, con NAIR, con Lugol, fíjense cómo se tiñe, y con coloraciones permanentes de hematoxilina férrica. ¿Ven la diferencia con estos diferentes tipos de técnicas? ¿Cómo se reporta al laboratorio? Cuando se solicita un test o un coproparasitológico o diferentes tipos de técnicas, ya sea por ELISA, lo que se hace normalmente es reportar lo que uno observa, ¿no? En el caso del coproparasitológico, si uno ha observado quistes maduros o inmaduros y trofozoitos no hematófagos, se coloca que existe la presencia de entamoeba. Si hay trofozoitos hematófagos, se coloca trofozoitos de entamoeba histolítica. Y si hay trofozoitos en tejido, de igual manera, si se ha observado, se coloca trofozoitos de entamoeba histolítica. Bien, estas son los otros parásitos que hemos visto que no son patógenos, como se observan en el caso de la forma evolutiva del trofozoito. En la entamoeba coli se observa de esta manera y mide entre 20 a 30 micras. El Endolimax nana, fíjense, se observa de esta manera o puede tener la forma de un limón. Mide entre 6 a 15 micras. La Iodamoeba buchili normalmente se caracteriza porque presenta una vacuola, la cual se tiñe cuando se coloca el Lugol, ¿no? Cuando se coloca solución fisiológica se ve de manera transparente y esta mide entre 8 a 20 micras. En el caso del quiste, la entamoeba coli mide entre 15 a 30 micras, es decir, es de mayor tamaño en comparación con la entamoeba histolítica y tiene más de 4 núcleos, ¿no? Fíjense acá. Esta imagen está muy clara y pueden ver las características que presenta el quiste. En el caso del Endolimax nana, como les dije, tiene esta forma, una forma ovalada, o algunos tienen forma de un pequeño limón, mide entre 5 a 15 micras. Y en el caso de la Iodamoeba, fíjense cómo está la vacuola, esta es una solución fisiológica, y esta ya es cuando se agrega un Lugol, ¿no? Cuando se agrega el Lugol, mide entre 5 a 14 micras y se observa de esta manera. Bien, esa es una técnica directa en la cual podemos detectar también la presencia o no de entamoeba. Este es un test de igual manera que tiene el fundamento de inmunocromatografía, tal como se realiza para el test de COVID o para la prueba de embarazo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el diluyente de la muestra, colocamos la muestra acá, la diluimos y colocamos entre 2 a 3 gotitas en este espacio, ¿no? Esta línea C es control y este test indica la presencia o no de este parásito. Aquí cuando no marca ninguno de los dos, quiere decir que hay una falla, ¿no? En el test. Y aquí tenemos una muestra positiva. Ha marcado el control y ha marcado el test. Estas son otras amebas de importancia. Hemos hablado de la entamoeba histolítica, la dispar, la Hartmanni, fíjense qué forma tiene tanto en la forma evolutiva trofozoito y quiste. Y esta es la entamoeba coli, fíjense de mayor tamaño en comparación con la entamoeba histolítica, la Polecki, Endolimax nana y la Iodamoeba, ¿no? ¿Cuáles son las amebas comensales? Cuando hablamos de un parásito que es comensal, normalmente hablamos de aquella relación que existe entre el parásito y el huésped.
donde no tiene que existir ningún tipo de daño o, como les digo, un daño irreversible y que se obtenga un beneficio, ¿no? del mismo huésped. De acuerdo a la ubicación donde participa este parásito, existen organismos comensales que habitan en la superficie y se denominan ectocomensales. Estos pueden llegar a atravesar barreras y se van a ubicar en el organismo, donde se van a hospedar, ¿no? Y reciben el nombre de endocomensales. Normalmente las amebas que demuestran este tipo de comportamiento se denominan o son organismos comensales. Por tanto, se ha observado que existen otro tipo de especies que pueden generar diferentes síntomas, diferentes patologías indeterminadas y que pueden establecerse bajo ciertas circunstancias en diversos grupos de edad. Tal es el caso de la Entamoeba gingivalis. Esta normalmente es considerada como la primera ameba descrita en los humanos. Esta se localiza o se ubica a nivel de las encías, en los tejidos peridentales y en las bolsas gingivales cercanas a lo que es la base dental. También puede ubicarse en las criptas amigdalinas. Respecto a la forma de la muestra, es decir, respecto a lo que es el estadio evolutivo, en el caso del trofozoito puede llegar a medir entre 10 a 20 micrómetros de diámetro con un endoplasma granuloso, como pueden ver, y vacuolado. Puede observarse en su interior restos celulares, tales como son los leucocitos, bacterias y también eritrocitos. En el caso de la Entamoeba dispar, en el año 1925 se propuso diferenciar y clasificar dos especies del género Entamoeba, una patógena, que es la histolítica, y la otra que es no patógena, que es la dispar, cuya morfología, cuando la observamos a nivel del microscopio, es idéntico. La diferenciación a este nivel se basa fundamentalmente en aspectos inmunológicos. Es decir, se van a utilizar técnicas inmunológicas que nos van a permitir diferenciar. Perdón. Las nuevas técnicas moleculares nos van a permitir ver y diferenciar con claridad y precisión a estas dos especies. En el caso de la Entamoeba coli, hemos visto que tiene un mayor tamaño a comparación de la histolítica. El quiste puede llegar a medir entre 10 a 30 micrómetros de diámetro. Tiene una pared retráctil. El citoplasma carece de vacuolas. Y cuando lo observamos en una muestra teñida con Lugol, se va a observar fácilmente un número de núcleos que oscilan entre 8 a 10, ¿no? Esta ameba es considerada como no patógena, no provoca ningún tipo de lisis tisular, se puede llegar a alimentar ya sea de microorganismos tales como bacterias, levaduras y otros protozoarios. Rara vez se alimentan de eritrocitos y en el caso que se encuentren en su medio lo pueden hacer, ¿no? Pueden alimentarse de hematíes. En el caso del Endolimax nana, esta es una ameba más pequeña. Es exclusiva del ser humano y es considerada también como comensal. Esta especie nana es un protozoario intestinal que tiene pequeñas dimensiones, puede llegar a medir entre 6 y 12 micrómetros de diámetro. Tiene un aspecto elipsoidal, es ovoide, y algunos pueden tener forma esférica. A nivel mundial se distribuyen junto con las otras amebas comensales. Se localizan en el intestino grueso, a nivel del ciego, y se alimentan también de bacterias. En el caso de la Iodomeba bushili,
Como pueden ver, tiene esa vacuola coloreada, ¿no? Es una vacuola de glucógeno. Es evidente que en la fase quística se tiñe con el lugol y parece ser el único contenido, ¿no? Aunque las vacuolas de glucógeno se pueden reconocer con respecto a las otras amebas intestinales, nunca muestran un contorno tan regular ni consistente como el que presenta la yodameba. Los quistes pueden variar entre 6 y 15 micrómetros, son ovalados, pueden ser piriformes o esféricos. Como les dije, con una tinción temporal de lugol se puede observar esta vacuola, como pueden ver acá, de glucógeno, que tiene un tono de color café rojizo, ¿no? Bien, la presencia en el intestino de organismos comensales va a indicar un ciclo fecal oral en el individuo. El hallazgo en la materia fecal de un individuo es un marcador indiscutible de contaminación fecal. No hay un tratamiento antiparasitario específico contra estas especies comensales. Más que todo, la atención en salud se enfoca en mejorar los hábitos higiénicos, ¿no? Sin embargo, es conveniente atender el aspecto clínico que muestre cada paciente. Pueden desarrollar diferentes síntomas y signos en el cual se identifica constantemente a alguna de estas especies. Bien, esa es una imagen, un recordatorio de cómo son las formas evolutivas de cada una de estas, de este género, de estas especies, ¿no? ¿Cuáles son las amebas de vida libre? Las amebas de vida libre son protozoos eucariontes aerobios. Se los conoce también como amebas anfizoicas porque tienen la dualidad de vivir libremente en la naturaleza, como la capacidad de inducir enfermedades en el ser humano y en los animales. Existen numerosas publicaciones en todo el mundo donde han identificado grupos de amebas patógenas pertenecientes a estos géneros. Naegleria, conocida como Fowleri, Acanthamoeba balamutia, existiendo hasta ahora un caso producido por Sapinia diploidea. Vamos a hablar de cada una de estos géneros y especies. Tenemos la Naegleria fowleri, que es considerada como protista heterologosea, es decir, su ciclo de vida presenta un estado ameboideo. Frente a determinadas variables ambientales puede presentar un estado flagelar, ¿no? Que es la forma móvil. Especialmente aquellas que habitan en aguas temperadas son patógenas facultativas. Pueden llegar a causar lo que se conoce como meningitis amebiana primaria en los seres humanos. ¿Cuáles son las características? La Naegleria fowleri es una ameba flagelar que en su ciclo de vida presenta 3 estadios o 3 etapas: el trofozoito ameboideo, el trofozoito flagelar y el quiste. Y en el caso de las formas trofozoíticas pueden llegar a medir entre 15 a 25 milímetros. En cambio, los quistes miden entre 7 a 10 milímetros y tienen una membrana doble que constituye una doble pared, ¿no? ¿Cuál es la patogenia? La Naegleria puede llegar a causar lo que se conoce como meningoencefalitis amebiana primaria, MAP. Este tipo de encefalitis aguda fulminante afecta a las meninges y puede llevar a la muerte en pocos días. La mayoría de estos casos puede también llegar a presentarse en jóvenes y en niños con antecedentes de haber practicado recientemente natación o juegos en fuentes de agua dulce. La puerta de entrada es la aspiración de aguas contaminadas, donde las amebas pueden llegar a alcanzar la cavidad nasal hasta llegar a lo que es la mucosa olfatoria. Migran al nervio olfatorio
atraviesan la lámina cribiforme y pueden llegar a avanzar hasta el espacio subaracnoideo. En el cerebro causan histólisis, degradan la mielina, ocasionan necrosis hemorrágica y edema. Esas son características de la meningoencefalitis amebiana primaria, provocando daños graves e irreversibles. Las lesiones meningias pueden llegar a distribuirse entre lo que es la meningoencefalitis y la encefalopatía producida por otro tipo de amebas, como la acantamoeba y malamutia, que también pueden llegar a provocar lesiones cerebrales granulomatosas. La clínica afecta normalmente, ese tipo de meningoencefalitis puede llegar a afectar a individuos saludables, inmunocompetentes, a diferencia de las infecciones por amebas del género Acantamoeba, SP o Balamutia mandrilasis, las cuales principalmente se instalan en individuos inmunodeficientes. Los síntomas llegan a observarse 1 o 2 días después de la exposición al agua contaminada y la evolución de la enfermedad es rápida. Se caracteriza por intensa cefalea, fotofobia, fiebre alta, náuseas, vómitos, rigidez a nivel de la nuca, puede llegar a producir convulsiones, coma y muerte. ¿Cómo se diagnostica? En el caso de la autopsia, se pueden observar, de acuerdo a las características clínicas, lo que es la meningoencefalitis bacteriana o viral, porque en la clínica hay poco conocimiento sobre esta patología. ¿Cuál es el tratamiento? Si se hace un diagnóstico oportuno en las etapas iniciales de la infección, el tratamiento se puede realizar administrando anfotericina B. Podría tener éxito y posibilidades de sobrevivir, ¿no? La anfotericina B es considerada como un antifúngico o también antiparasitario. La acantamoeba. ¿Cuáles son las características biológicas? Se han identificado más de 24 especies pertenecientes a este género. Las más comúnmente aisladas son de las especies Castellani y Polypaga. En su ciclo de vida se presentan 2 estadios, trofozoito y quiste. El trofozoito mide entre 2 y 56 micrómetros y se caracteriza por la presencia de pseudópodos finos denominados acantópodos. La encefalitis amebiana es una enfermedad oportunista causada por este género. A diferencia, también puede ser causada por lo que es la especie mandrilasis y pedata, con la diferencia de que en la infección causada por las 2 primeras se observa una respuesta granulomatosa del huésped a la presencia de la ameba. Y en este caso llega a denominarse lo que es encefalitis amebiana granulomatosa o llamada también acantomebosis. La vía de entrada de la forma evolutiva, tanto de quistes y trofozoitos, son a través de úlceras a nivel de la piel y el tracto respiratorio bajo. A partir de este punto de entrada, las amebas se dispersan hasta el sistema nervioso central, llegando a afectar directamente al cerebro, al cerebelo y a la base del cerebro. Se puede observar lo que es la queratitis amebiana. Causan esta inflamación crónica de la córnea por diferentes tipos o especies de este género. Las amebas que se introducen al ojo se adhieren a la superficie de la córnea, se infiltran y mediante actividad enzimática y fagocitosis causan lo que es la necrosis del tejido. En general afecta a un solo ojo y a menudo se confunde con una queratitis viral o micótica. Así también, aquellas personas que utilizan lentes de contacto pueden llegar a causar traumatismo mecánico o hipóxico, que va a permitir la invasión y destrucción del estroma por actividad fagocítica de las amebas. ¿Cómo se diagnostica este género?
Tanto trofozoitos como quistes se localizan en la estroma de la córnea y se puede realizar un diagnóstico realizando una tinción, que es la tinción tricrómica de Giemsa o tinción de Wright. ¿Y cuál es su tratamiento? No es sencillo el tratamiento debido a la resistencia de estos microorganismos a la parte de los fármacos normalmente utilizados contra bacterias, hongos, protozoos y virus. Normalmente se utiliza con éxito lo que es el ketoconazol, miconazol y esotionato de propamidina. Tanto el ketonazol como el miconazol también son utilizados como antiparasitarios y antifúngicos. Este otro género, que es Balamutia, se caracteriza porque su ciclo de vida y la morfología es muy similar a la cantamueva. En la fase ameboidea mide entre 12 y 60 milímetros y algunas veces puede llegar a alcanzar entre 60 y 120 milímetros de largo, lo que implica que son claramente mayores que la cantamueva y naegleria. Bien. Bien, muchachos. Hasta ahí sería lo que es la práctica número 6. ¿Está claro? ¿Todo está claro? Sí, doctora. Muy bien. Entonces continuamos con la práctica 7, que son los protozoos flagelados, tanto parásitos, ya sea comensales, humanos, ¿no? Los que son patógenos y los no patógenos. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Los protozoos flagelados, parásitos comensales humanos. Tenemos diferentes géneros y especies de acuerdo al lugar donde van a invadir. Por ejemplo, a nivel del tracto genitourinario, podemos encontrar las tricomonas vaginales. A nivel del tracto digestivo, lo que es la Giardia intestinalis. A nivel de la sangre y tejidos está el Trypanosoma spp y Leishmania spp. A nivel del sistema nervioso central está el Trypanosoma spp y los que no son patógenos, ¿no? Que tenemos a este grupo que está a la derecha, que son las retortamonas intestinales, Dientamoeba fragilis, el Chilomastic mesnili, Enteromona hominis, Pentatricomona hominis y Trichomonas tenax, ¿no? Vamos a ver características de cada uno de estos parásitos. Como pueden ver en esta imagen, fíjense las diferencias o las características morfológicas que tiene cada uno de este género y especie, ¿no? En el caso de la Giardia intestinalis, fíjense cómo tiene bastante diferencia a comparación de estos parásitos, ¿no? Esta es la Tricomona vaginalis, aquí está el Trypanosoma gambiense y la Leishmania sp. En el caso de la Giardia intestinalis, esta es cosmopolita, vive en climas cálidos y templados. Normalmente puede llegar a contaminar a niños o a individuos que tienen inmunodeficiencia baja. Se localiza a nivel del duodeno y del yeyuno. Es un problema sanitario en Asia, en África y en América Latina, ¿no? Produce infecciones que pueden llegar a ser asintomáticas. Estas son las formas evolutivas. Aquí tenemos el trofozoito y este es el quiste. En el caso del trofozoito, fíjense cómo se caracteriza por presentar estos cariosomas. Este es el núcleo. Tenemos lo que es el disco succionador. Aquí está el cuerpo parabasal. Estos son los flagelos. Y la parte del medio o esta estructura que es considerada como una estructura esquelética que da soporte a este género que es el axostilo. En el caso del quiste, aquí tenemos el núcleo.
la pared del quiste, ¿no? Fíjense cómo es gruesa y es bien definida. ¿Cuáles son las características morfológicas de este parásito? En el caso, ya vieron, ¿no? Las características, está constituida por lo que es el axostilo, tenemos el cariosoma, lo que es la membrana, el flagelo, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las características que presenta tanto el trofozoito como el quiste. Cuando hablamos del ciclo biológico, una vez que tenemos los quistes o los trofozoitos a nivel de materia fecal de las heces, la infección va a ocurrir por medio de ingestión. Se ingestan estos quistes a través del agua contaminada, de los alimentos o por la ruta fecal oral, ¿no? Una vez que se ingieren estos quistes, van a pasar al intestino, donde cada quiste va a producir 2 trofozoitos binucleados. Una vez que sucede esto en el intestino, posteriormente estos trofozoitos se van a multiplicar por fisión binaria, como pueden ver acá, ¿no? Entonces se van a multiplicar por fisión binaria, luego estos se liberan o se van a unir a la mucosa por medio de su disco suctorio. Posteriormente sucede lo que la enquistación, cuando los parásitos transitan hacia el colon. Finalmente, el quiste es la etapa que se encuentra con mayor frecuencia en las heces no diarreicas. Y va a continuar lo que es el ciclo, ¿no? Entonces se va a contaminar igualmente los alimentos, las bebidas, etc. ¿Cuál es el elemento infectante? El quiste. ¿Cuál es el mecanismo de infección? Los quistes ingresan por vía oral, pasan al estómago, llegan al segmento duodeno y yeyunal y se produce el desenquistamiento. Liberan los 2 trofozoitos binucleados al lumen intestinal. Entonces el trofozoito se adhiere por la mucosa a través del disco suctorio. Se localizan a nivel del intestino delgado, principalmente a nivel del duodeno y yeyuno. Se transmiten de 2 maneras. Una manera directa, cuando es de persona a persona, por medio de la vía ano-mano-boca. También se transmite al tener relaciones sexuales sin tener el cuidado adecuado por medio de la vía ano-boca. Y la indirecta, que es por medio de la alimentación, de los alimentos y del agua contaminada con el quiste. ¿Cuál es la patogénesis de la infección por Giardia intestinalis? Están los factores del hospedero, donde se produce inflamación de la mucosa, anomalías estructurales y funcionales y una disminución y déficit de inmunoglobulina A. Los factores de parásitos y factores de virulencia. Estamos hablando de lo que es la variabilidad intraespecífica, de la carga parasitaria, de las proteínas variables de superficie y de la producción de diferentes enzimas, tales como las proteasas y la yardina. Entre los mecanismos patogénicos está la diarrea acuosa, donde se observa alteración fisiológica del enterocito. Hay una hipersecreción de sodio y de cloro, un aumento del peristaltismo por degranulación de mastocitos. También se observa el síndrome de malabsorción, cuando hay activación de linfocitos T, CD8, una disrupción de uniones intercelulares estrechas. Se observa también inflamación, inducción por apoptosis de enterocitos y acortamiento de las microvellosidades. De esta manera vamos a observar lo que es la forma móvil y la inmóvil. Aquí tenemos lo que es el trofozoito y aquí está el quiste, ¿no? Fíjense cómo se observa con detalle lo que es esta estructura que da o que sirve de sostén a este parásito, que es el axostilo, ¿no? Y aquí tenemos a los flagelos. Y este es el quiste.
Y fíjense cómo es la membrana. Es una membrana gruesa, una pared gruesa, y que presenta, ¿no?, en el interior los núcleos. En el caso del trofozoito es una forma piriforme, puede llegar a medir 15 micrómetros de longitud y 7 micrómetros de ancho. En el caso de los flagelos pueden ser 4 pares, uno anterior, 2 laterales y uno posterior. Los núcleos pueden ser 2 que se unen entre sí en el centro, en la pared anterior. Tienen lo que es el disco suctorio, que ocupa la mitad anterior de su cuerpo y sirve para fijarse a la mucosa intestinal, ¿no? Y el axostilo, que es una barra doble que recorre el diámetro longitudinal y la parte central de la yardia y sirve de sostén. En el caso del quiste, es ovalado, mide de 10 a 14 micrómetros, tiene un color claro. La pared quística está formada por una capa filamentosa externa y una capa membranosa interna, por eso es que tiene bastante grosor, que mide entre 0,3 a 0,5 micrómetros. Puede llegar a producir o a observarse 2 núcleos que son inmaduros y 4 que son maduros. Ay, qué bacán. Este era un video que quería mostrarles. No da de cómo se ven tanto las yardias en esta forma evolutiva, ¿no? La forma móvil. Aquí también este era un video, creo que no se distingue. No pueden ver, ¿no? Ya. Bien, vamos a ver otros géneros, que es el Chilomastic mesnili. Miren qué forma tiene, la forma de una forma ovalada o la forma de un limón. Este es un protozoo flagelado. Se observó por primera vez en 1845 por Davine, quien lo denominó en 1860 como cercomona intestinal. La primera descripción correcta la ofreció Wenion en 1910 y en 1920 Alex Seif creó el género Chilomastic para las especies descritas por Wenion como Macrostoma mesnili y Tetramitus mesnili. ¿Cuál es la taxonomía? Proviene del reino protista, de la clase Zoomastigophorea, orden Diplomonadida, familia Chilomastigidae y el género Chilomastic y la especie Mesnili. Tenemos estos 2 estadios, el trofozoito, es este de acá, y el quiste. En el caso del quiste, tiene forma de una pera o de un limón, con uno de los extremos ancho y redondeado, y el otro que es cónico y romo. Son incoloros, pueden llegar a medir entre 6 a 10 micrómetros de largo por 4 a 5 6 micrómetros de ancho. Tienen una pared gruesa, la cual puede llegar a ser resistente. En el caso del trofozoito, es piriforme, tiene un surco espiral que se extiende por la parte media del cuerpo, tiene un núcleo esférico que mide de 3 a 4 micrómetros y está situado hacia la parte media del polo anterior. Posee un cariosoma central definido, del cual se extienden algunas cuantas fibrillas acromáticas hacia la membrana nuclear. Aquí tenemos el ciclo biológico. De igual manera es muy similar al que vimos de la yardia. Este presenta un único hospedador, su ciclo vital es directo. Tiene lugar a través de los quistes, estos se eliminan a través de las heces y luego tienen la capacidad infectiva, ¿no? Estos quistes van a ser ingeridos por el ser humano, llegan al intestino grueso, van a dar lugar a los trofozoitos, los cuales se alimentan y se reproducen.
dando lugar a nuevos quistes y cerrando así el ciclo vital, ¿no? Entonces tiene un ciclo muy similar al de la yardia. El Chilobacter mesnili está considerado como un parásito apatógeno. No causa ningún tipo de dolencia, a excepción de ciertas diarreas debidas a irritación de la mucosa intestinal cuando aumentan de forma considerable los niveles de parasitemia. Habita en el intestino grueso, tanto del ser humano como de los primates. Es cosmopolita, se distribuye normalmente en el trópico. Su frecuencia varía entre 1 y el 10% en dependencia de las poblaciones. Aunque no son patógenos, hablan a veces de una transmisión local e índices de contaminación fecal oral en una comunidad. Bien, vamos a ver las tricomonas. Estas se consideran como una infección a nivel del aparato genitourinario y también digestivo del ser humano por protozoos flagelados del género Tricomona. Existen 3 especies: la Tricomona vaginalis, que es la única del aparato urogenital, los comensales Tricomona tenax de la boca y Tricomona hominis del intestino. Hablaremos de la Tricomona vaginalis. Es un protozoo flagelado. Su agente causal es la tricomonosis. Es una enfermedad sexual exclusiva de la especie humana. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad, múltiples parejas, prácticas sexuales sin protección de barrera. Pueden llegar a producir hidrogenosomas y no mitocondrias y carecen del estadio de quiste. Aparentemente no tienen formas quísticas, no sobreviven fuera del hospedador, residen a nivel del tracto genital inferior de las mujeres en la uretra y próstata en los hombres, y puede llegar a producirse por transmisión sexual. Causa vaginitis, cervicitis y uretritis. Esta es la morfología y las partes que presenta este género. Fíjense cómo este es un flagelo posterior, lo encontramos aquí también en la parte de atrás, en la parte posterior. Ahí está el núcleo. Este es el cinetosoma. Presenta también el axostilo, que es de sostén. Y aquí tenemos los flagelos anteriores. Sí, y tomar en cuenta también la membrana, ¿no? Esta es una membrana ondulante. Bien, esa es la fase trofozoítica. Como pueden ver, tiene forma ovalada. Ya vimos que tiene 3 a 4 flagelos anteriores y un quinto que recorre el cuerpo hacia el extremo posterior. Además, presenta esta membrana ondulante. Presenta también lo que es el axostilo, que es proyectado en el extremo posterior. En las mujeres habita en la vagina y en la uretra, y en los varones a nivel de la próstata, vesículas seminales y también en la uretra. Se alimentan de bacterias, de leucocitos y de células de descamación. El pH, la acidez normal de la vagina es de 4 a 4.5 de pH. Dificulta el establecimiento del parásito, pero una vez establecido provoca un cambio con tendencia hacia la alcalinidad, llegando a un pH de 5 a 6. ¿Cuáles son las características clínicas? La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual que puede llegar a afectar a mujeres y a hombres, siendo más habitual en mujeres. La mayoría de los hombres con tricomoniasis es asintomático, no puede llegar a producir ningún tipo de síntomas, puede que tengan ardor después de orinar o eyacular. Y ocasionalmente pueden presentar hinchazón o irritación de la glándula prostática, causando prostatitis o hinchazón a nivel del epidídimo, llegando a producir epididimitis.
En algunas mujeres tienen síntomas o signos de la infección que incluyen un flujo vaginal espumoso, amarillo verdoso y con fuerte olor. También se sabe que puede haber dolor a nivel del vientre, en la parte baja del vientre, y los síntomas en mujeres suelen aparecer entre 5 a 28 días después de la exposición a la infección. ¿Cuál es el diagnóstico? Se puede visualizar el movimiento de este parásito mediante un coproparasitológico, ¿no? Un método parasitoscópico inmediato, lo cual se utiliza una solución salina a temperatura ambiente. El diagnóstico de tricomonas en la mujer se basa en la forma de muestra de exudado vaginal y observación directa en fresco. En el hombre, la muestra suele ser orina, la cual tiene que ser centrifugada para después observar el sedimento o tomar la muestra del exudado uretral directamente. Se hace una observación con solución fisiológica, que sería un examen en fresco, y se toman unas gotas de la misma sobre, es decir, de la muestra, en un portaobjetos para observación directa al microscopio. También se pueden realizar técnicas de tinción, colocando la muestra en un portaobjetos, se deja secar, se procede a colorear mediante tinción de Gram o tinción de Wright, ¿no? Una vez que se realizan estas tinciones, se deja secar, se pone una gota de aceite de inmersión y se observa al microscopio. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Se hace un tratamiento simultáneo a la pareja, incluso si no hay síntomas. Hace unos años el medicamento de elección era el metronidazol, pero en la actualidad, debido a la toxicidad comprobada de este y casos de resistencia, se considera más factible el uso de otros antiparasitarios, como ser el tinidazol, el nimorazol y el metronidazol. El tinidazol se puede administrar en una dosis en una persona adulta de 500 miligramos por vía oral cada 12 horas durante una semana. Por vía vaginal, 300 miligramos por día durante 3 días. En el caso del nimorazol, se administra de 20 miligramos por kilogramo peso por día durante 5 días. Y el metronidazol a nivel intestinal de 20 kilogramos por día cada 8 horas durante 5 días. Orogenital de 250 miligramos cada 8 horas por una semana. De otra forma, 2 gramos en una sola dosis, una dosis máxima de 4 gramos. Bien, ¿cuál es la conclusión? Los protozoos intestinales y cavidades. Los quistes resultan ser las formas de resistencia y son responsables de la transmisión, excepto tricomona vaginal. Los trofozoitos son las formas vegetativas lábiles responsables de la patogenia. Y la patología es el resultado de factores antiparasitarios, de susceptibilidad del hospedador y de su respuesta inmune. Estas son diferentes imágenes en el cual se tomó en mujeres lo que es el flujo, ¿no? Flujo vaginal o secreción vaginal. Podemos observar un flujo espumoso y amarillento, en este caso de acá, donde se observa la tricomona, ¿no? En esta otra figura se ha realizado lo que es un examen colposcópico de ectocervix, donde pueden ver estas lesiones punteadas de color rojo brillante, ¿no? Que se denominan placas fresiformes encontradas en el 5% de mujeres con tricomoniasis sintomática. En este caso, es una tinción de Giemsa, donde se observan aquí los parásitos piriformes. Fíjense el núcleo grande y excéntrico, y aquí el citoplasma vacuolado, ¿no? Aquí no se puede observar los flagelos.
Y en el 5, en esta imagen 5, tenemos lo que es el trofozoito ovoide de Trichomona vaginalis. Mide de 7 a 30 micrómetros de longitud por 5 a 15 de ancho. Lleva 4 flagelos anteriores. Luego tenemos aquí el axostilo en la parte del núcleo anterior que atraviesa el cuerpo del parásito y sale por el extremo posterior. Bien. Otra especie de ese género es la Trichomona tenax. Vive en la cavidad bucal. Aparentemente no sobrevive al pasaje a través del tracto digestivo. Estos son comensales inocuos. Se alimentan de microorganismos y detritus celulares. Son más abundantes en individuos con deficiente higiene bucal, ubicándose entre los dientes y encías, en cavidades de caries dental. ¿No? Ahí los podemos encontrar. En el caso de Hominis, Trichomona hominis, se lo encuentra a nivel del tracto intestinal del hombre y de otros primates y de varios animales domésticos. Habitan a nivel del lumen del intestino grueso. Sobrevive en condiciones ácidas del estómago. La transmisión del trofozoito ocurre a través de alimentos o de agua o bebida contaminada, con deposiciones a través de vectores mecánicos. El diagnóstico depende de la identificación del parásito móvil en muestras de deposiciones diarreicas frescas. Bien. Dentro de este grupo, también de los flagelados, tenemos otro subgrupo de parásitos, ¿no? Tal es el mal de Chagas, conocido más que todo por el productor de esta enfermedad, que es tripanosomiasis. La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, es una enfermedad potencialmente mortal que es causada por un protozoo que es el Trypanosoma cruzi. La enfermedad de Chagas se debe su nombre al médico brasileño Carlos Chagas, quien la descubrió en 1909. Esta enfermedad es causada por el Trypanosoma cruzi, que es transmitido a los animales y a los seres humanos a través de estos insectos vectores que se encuentran solamente en las Américas. ¿Qué insecto es este? Una vinchuca. Muy bien. ¿Quién dijo? Yo, doctora. Cejas Vanessa Alejandra. ¿Cejas? Sí, doctora. Cejas Vanessa Alejandra. Vanessa Alejandra, muy bien. Exactamente. Ese es constituido como uno de los vectores, ¿no? ¿Cuál es la biología del parásito? El Trypanosoma cruzi presenta 3 formas evolutivas, lo que es el tripomastigote, epimastigote y amastigote. El tripomastigote, como pueden ver acá, es la forma infectante del parásito. Puede llegar a medir entre 20 a 25 por 2 milímetros. Tiene un aspecto fusiforme. Tiene un citoplasma granuloso y un núcleo central. Se lo puede llegar a encontrar en la sangre de los vertebrados y en el intestino posterior de los vectores. En el caso del epimastigote, es la forma de reproducción del parásito en el vector y en los medios de cultivo. También tiene aspecto fusiforme. Y en el caso del amastigote, fíjense, tiene una forma esférica u ovalada que llega entre 2 a 4 milímetros. Sin movilidad y carece de flagelo libre. Es la forma de reproducción intracelular en los hospederos vertebrados. ¿Cuál es la forma infectante del parásito? Las esas también sería, doctora, porque la vinchuca sería que pica al huésped y defeca justo al lado para que cuando la persona se rasque también ya se infecte, algo así.
¿Pero cuál es la forma infectante? ¿Sería su forma quística, doctora? No, hace un momento mencioné. ¿Cuál es? Doctora, es por picadura. No, a ver. ¿Cuál es la forma infectante? ¿Quién me dice? He mencionado 3. El mastigote cíclico, doctora. ¿Cuál? El trimastigote. Está cerca, pero no se llama así. A ver. ¿Cómo se llama? Tripomastigote cíclico. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Cejas también, doctora. Cejas. Sí, es el tripomastigote. Vanessa, ¿no? Sí, doctora. Muy bien, exactamente. Y ahora tenemos lo que es el ciclo biológico. Primero viene lo que es el estadio en el triatoma. El triatoma se alimenta de sangre. Una vez que excreta los tripomastigotes metacíclicos en las heces, estos van a penetrar por una herida o una mordedura en las membranas mucosas como la conjuntiva ocular. Estos tripomastigotes metacíclicos van a penetrar las células en el sitio de la mordedura. Dentro se van a transformar en lo que son los amastigotes. Estos amastigotes se multiplican por fisión binaria en las células de los tejidos infectados. Los amastigotes intracelulares, posteriormente, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿quién me explica? ¿Han llevado esto en teoría? ¿No han llevado? No, no llevaron en teoría. No, muchachos, a ver. Amelita, ¿dónde está? ¿No está aquí? Sí, doctorita, estoy con mi compañero, es que mi celular se murió. Perdón, sí, se ha muerto mi celular. O bueno, ¿para qué mentir mis megas? Me quedo sin megas, doctorita. Tranquila, no te preocupes. Ya, lo que quiero saber es si esto han llevado en teoría. El tema que estamos viendo, sí, de hecho es lo que ya dimos examen de amebiasis, doctorita. Ya, y de esta parte, de flagelados. Flagelados, no, creo que no, doctorita. ¿No? Ya, muy bien. No, sí, Ya, doctorita. no se preocupe. Bueno, entonces, ya, continuando, una vez que se forman estos amastigotes, normalmente lo que hacen es transformarse en lo que son tripomastigotes
revientan en la célula, o revientan la célula, mejor dicho, y entran al torrente circulatorio. Una vez que entran a la sangre, este triatoma lo que hace es ingerir los tripomastigotes. Y una vez que ingiere, va, pica a otra persona y continúa el ciclo, ¿no? Una vez que pasa esto, se forman lo que son los epimastigotes en el intestino medio. Posteriormente se multiplican en el intestino medio, dando lugar a lo que son nuevamente los tripomastigotes metacíclicos en el intestino posterior, ¿no? Y eso es lo que vuelve a pasar y continúa lo que es el ciclo. ¿Cuáles son los periodos de la enfermedad? Existe lo que es el periodo agudo, que es la forma más virulenta, sobre todo en los niños menores de 6 años. El periodo de incubación dura entre 3 a 10 días. Se pueden encontrar en parásitos a nivel de la circulación sanguínea en un lapso de 4 a 6 meses, luego de la infección. Y esta parasitemia es más intensa durante el primer mes. Se pueden presentar signos denominados en conjunto como puerta de entrada, como lo que es el chagoma de inoculación, caracterizado por la presencia de un proceso inflamatorio agudo, donde se localiza en el sitio de infección o edema unilateral bipalpebral con adenitis retroarticular, que se conoce como el signo de Romaña. Este aparece cuando la infección tiene lugar a nivel de la conjuntiva ocular, como ven en la imagen de acá. Luego tenemos la fase indeterminada. Como su nombre lo indica, es una fase silenciosa que se extiende hasta 20 años antes de presentar el daño característico de la fase crónica. La presencia de parásitos circulantes es rara. En general, se detecta de forma accidental. Luego viene la fase crónica, que viene después de 15 a 20 años, y llegan a manifestarse signos y síntomas de la enfermedad en la fase crónica. En este periodo existen alteraciones a nivel del corazón y el músculo liso, sobre todo en el esófago y en el colon. Se ha estimado que 30 personas o 30% de las personas infectadas van a desarrollar lo que es la fase crónica. ¿Cómo se transmite? Existen diferentes tipos de transmisión. La vectorial es cuando el triatoma infectado, al picar en zonas descubiertas de la piel, emite una gota de deyección que tiene tripanosomas metacíclicos que van a penetrar la piel cuando la persona se rasca, o a través de mucosas cuando la persona se va a llevar en las manos contaminadas a la boca o a los ojos. Luego viene transmisión por transfusiones. El Trypanosoma cruzi permanece viable y transmisible en sangre total y en plasmas, y concentrados hemáticos mantenidos en refrigeración, ya sea por 2 o más semanas. A mayor prevalencia de la infección en los donadores y mayor número de transfusiones, mayor es la posibilidad de que el receptor se infecte por este mecanismo. Bien, cuando hablamos de la transmisión congénita, esto se observa entre el 0.3 a 3% de las embarazadas con enfermedad de Chagas crónica. Transmite el parásito a través de la placenta. La transmisión por vía oral es posible el mecanismo de transmisión más importante a través de animales invertebrados. Hay casos humanos demostrados por transmisión por vía oral. ¿Cuál es el diagnóstico? Cuando hablamos de la fase aguda, existen técnicas de laboratorio donde se utiliza muestra de sangre para detectar al parásito mediante el frote de sangre conocido como seno diagnóstico. En este caso se puede utilizar triatomas no infectados con el protozoario. Se los coloca sobre el antebrazo del paciente durante 20 a 30 minutos, se alimentan con su sangre. Los insectos se mantienen luego en el laboratorio de 7, 14 y 30 días después de la alimentación y se efectúan observaciones de heces del triatoma bajo microscopio en busca del parásito.
¿Cuál es el triatoma? Hablo de triatoma y no sé si me están entendiendo cuál es el triatoma. El triatoma, doctora, sería el insecto que contiene el parásito. Muy bien. ¿Y cuál es el insecto? Es más frecuente en la vinchuca y también le dicen chinchi, creo, Muy chinchilla. bien. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Cejas también, doctora. Muy bien. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no participan los demás? Bien, Alejandra. Exactamente, es el vinchuca. Bien, en la fase indeterminada y crónica se aplican diferentes tipos de métodos serológicos, tales como la hemaglutinación indirecta, la prueba de ELISA, inmunofluorescencia, inmunodetección en soportes sólidos, como ser Western blot. ¿Cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento del todo efectivo o que sea inocuo contra la enfermedad de Chagas, dado que los tratamientos que se administran no son tan eficaces en todas las fases de la enfermedad, ya que pueden llegar a producir efectos secundarios o ambas cosas. El agente descrito para el tratamiento de Chagas es el nifurtimox. Es el más eficaz, tanto en casos agudos y crónicos tempranos. Su mecanismo es la inhibición del desarrollo intracelular del parásito. Otro medicamento también es el bensnidazol, que se ha descrito con éxito para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, ¿no? Aunque se conoce, ¿no?, que puede desarrollar resistencia al tratamiento y los pacientes pueden llegar a sufrir reacciones secundarias. Bien, y este último grupo, que es la leishmania, vamos a ver esta enfermedad. Es una enfermedad causada por un grupo heterogéneo de protozoos del género Leishmania. Pueden llegar a producir diferentes tipos de síntomas, signos, caracterizados como lesiones cutáneas, como ven acá, mucosas viscerales, o que pueden ser transmitidas por la picadura de insectos dípteros de la familia Phlebotomidae. Esos pueden ser reservorios. Generalmente se utilizan como mamíferos silvestres y domésticos y en algunas ocasiones el humano, ¿no? Hay tres formas principales o especies de leishmania. Está la visceral, que es la más grave de la enfermedad, a menudo conocida como calazar. La cutánea, que es la más común, y la mucocutánea. ¿Cuál es la biología del parásito? Este presenta dos estadios, el amastigote y el promastigote. El amastigote es la forma intracelular obligatoria en las células del sistema fagocítico mononuclear. Tiene forma ovoidea o esférica, mide de 2 a 5 milímetros de diámetro y el núcleo es redondo. En cambio, en el promastigote, esta es la forma flagelar, que se encuentra en el intestino del insecto vector. Ese es el ciclo de vida. Como pueden ver, tenemos en este caso este flebotomo mosquito hembra que requiere cierta cantidad de sangre para poder reproducirse. Es por eso que estos pican a los humanos o animales, desde reptiles hasta mamíferos. Una vez que este insecto es infectado, son aquellos que van a transmitir la enfermedad cuando inoculan los promastigotes al picar al hospedero susceptible. La hembra vectora se infecta al picar al vertebrado hombre y succiona a mastigotes con la sangre y los macrófagos infectados. A nivel del tubo digestivo, estos mosquitos, los amastigotes,
van a dar lugar a los promastigotes. Cuando el mosquito pica a un nuevo vertebrado, son regurgitados como promastigotes metacíclicos y son los parásitos infectantes. Cuando estos promastigotes penetran la piel mediante la picadura, son englobados por macrófagos. Dentro de las vesículas endocíticas se van a transformar en amastigotes y estos se reproducen dentro de las células, rompen las células y rápidamente entran a nuevas células hasta causar diferentes tipos de lesiones ulcerativas, destruyendo el tejido. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dan lugar a lo que se conoce como la leishmaniasis mucocutánea, que puede llegar a destruir la mucosa nasofaringea y llega a ser desfigurante. Las especies causantes de esta forma clínica puede ser la brasiliensis guyanensis, panamensis y peruviana. La forma clínica se desarrolla después que desaparecen las lesiones cutáneas y en ocasiones pueden presentarse hasta 20 años más tarde. En el caso de la leishmaniasis visceral, esta cursa con plenomegalia, fiebre intermitente, pérdida de peso, anemia, caquexia. En la India, la enfermedad se conoce como kalasar o kalasar. ¿Cómo se diagnostica? Utilizan diferentes tipos de pruebas donde se van a ocupar como muestras las lesiones causadas. En el caso de la introdermoreacción de Montenegro o prueba de leishmanina. En el caso de la observación microscópica del parásito, se van a tomar las lesiones ulceradas. También existen pruebas serológicas que permiten la detección de anticuerpos específicos contra leishmania. Y las pruebas moleculares que se basan en la detección del DNA del parásito mediante la reacción en cadena de la polimerasa, que es el PCR. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es problemático debido a que los medicamentos disponibles exigen administración parenteral repetida y no son efectivos en todos los casos, ya que en la mayoría pueden llegar a producir efectos tóxicos o efectos secundarios. Tenemos los antimoniales pentavalentes como el antimoniato de meglumina y el estivoglunato de antimonio y sodio. Estos fármacos son de elección para todas las formas clínicas. Los fármacos empleados en los casos de resistencia al antimoniato de meglumina son la anfotericina B y la pentamidina. Bien. Bien muchachos, entonces con esto vamos a terminar o vamos a avanzar hasta acá, que son los protozoos flagelados, ¿no? Me gustaría, conseguir muestras frescas para que ustedes puedan ver lo que son estos parásitos en su forma móvil, ¿no? En el caso de la leishmania, esto va a ser más teórico porque no creo que podamos conseguir ese tipo de muestras, y ya que son muestras de lesiones, ¿no? Específicos. En el caso de las tricomonas, voy a tratar igual de conseguir, si no son muestras frescas, por lo menos tinciones, ¿no? Para que puedan diferenciar entre lo que son otro tipo de parásitos, en lo que son las células sanguíneas, que muchas veces se confunden con estos parásitos, ¿no? En el caso de las tricomonas. Bien, en el caso de amebas y yardias, tengo algunas muestras que también vamos a ver la siguiente clase. Pero, como saben bien, ustedes tienen que llevar, ¿no? Tratar de llevar algunas muestras que puedan conseguir para que de esa manera también podamos hacer la parte de concentrados, ¿no?
En sí ya tenemos casi todos los materiales. Lo único que le decía a su compañera, a Pamela, es que la gasolina llevaron, ¿no? Pero no lo dejaron, se lo llevaron. La idea es que lo dejen para que podamos tener todo el material, ¿no? No sé quién llevó y luego se lo llevó después de la clase. Sí, doctorita, era una de mis compañeras, pero yo le dije y me dijo de que en cuanto pueda la iba a buscar y se lo iba a dar. Ya, Pamelita, sí, no hay problema. Solo faltaría algodón, eso voy a tratar de conseguir igual. Gasa ya tenemos. Está el formol que ustedes han conseguido y la gasolina, ¿no? Bien. Bien, muchachos, entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Jenny. Sí, doctora, buenas tardes. Yo traje la gasolina y quería saber si podía entregarlo hoy. Claro que sí, yo me quedo hasta las 6:30. ¿En dónde se encuentra, doctora? En la jefatura de farmacia. Ah, ya. Entonces voy a pasar por ahí. Una cosita más, doctora. ¿Sería que me puede anotar en la lista, por favor? Al final nomás dije yo, todos mis compañeros estaban haciendo anotar y yo es un poquito tarde y dije al final nomás ya lo voy a avisar, dije. Por favor. Ya. Sí, porque estaba viendo que algunos se salieron, ¿no? Sí, algunos sí se han salido. Yo no he estado aquí toda la clase. Baltasar Williams está. ¿O ya se fue? Estoy aquí, doctora. No sé si me escucha. Sí. Doctorita, a mí igual me anotó. Daniela Beltrán. ¿No está? Ada Blanco. Presente, doctora. Marvin Cabrera. Presente, doctora. Noemí Camacho. Presente, doctora. Diego Choque. Presente, doctora. Jenny Claros. Presente, doctora. Araceli Colque. Presente, doctora. Diana Ferreira. Presente, doctora. Morelva Herbas. Presente, doctora. Paola Jiménez. Presente, doctora. Esther Jorge. ¿No está? Fabiola Machaca. Presente, doctora. Mamani Isabel. Melissa Patiño. Presente, doctora. Noelia Quispe. Presente, doctora. Melissa Patiño está, ¿no? Sí, doctora. Fabiola Rodríguez. Pamela Serna. Presente, doctorita. Ahí estás junto con Choque Juan Diego. Sí, doctorita. No, se murieron mis megas. Ya, no te preocupes. Gracias, doctorito. Hola, Coca. Presente, doctorita. Melanie Guarachi. No está Angélica Irigoyen. Presente, doctora. Doctora Guarachi Melanie, presente, por favor. ¿Qué pasó? Ya. Milagros Maceda. Presente, doctora. Natalie Moreira. Presente, doctora. Joel Moya.
Presente, doctora. Jordi Patiño, Presente, doctora. Joseph Pérez, Presente, doctora. Adriana Quilla, Presente, doctora. Cristian Quiroga, Presente, doctora. Dolores Ramírez, Presente, doctora. Tatiana Rodríguez, Presente, doctora. Alejandra Cejas, Presente, doctora. Camille Vargas, Presente, doctora. Yael Beliz, Yael Beliz, ¿no? Walter Viraca, Presente, doctora. Yanarico Guadalupe, tampoco. Raiza Centeno, Presente, doctora. muy bien. Ya, nadie falta, ¿no? Bien, Doctora, bien, ya muchachos. falta. ¿Qué? Doctorita, ya falta. ¿Tú faltas? ¿Y por qué? Beltrán, Daniela, ¿no? Sí, te he puesto falta. Sí, doctora. Bien, ya está. Ya, Gracias. muchachos. Entonces, bueno, hasta aquí hemos avanzado hasta el tema 7 y quería ver cuándo van a dar examen. Obviamente van a dar, como les dije, cada 5 temas. Tendrían que dar hasta el tema 5, hasta la práctica número 5 y luego el segundo parcial 5, el tercero 5 y el último 6, ¿no? Así está calculado. O mejor dicho, el examen final es de todo, ¿no? 5, 5 y 6 sería. ¿O quieren dar de esto más? ¿Quieren que entre estos 2 temas más? No, doctora, está bien los primeros 5 temas. Bueno, es que nadie dice nada, creo que están de acuerdo. Cristian. Doctorita, para lo del examen habíamos quedado en que iba a ser el mismo temario, en el cual hasta el 5 nada más, ¿no ve? Y este tema, por ejemplo, ya sería parte del segundo parcial, ¿no? En eso habíamos quedado. Ya, Pamelita, es que como no dicen nada. Sí, doctorita, somos tímidos, va a disculpar. Pero para despedirnos ahí todos hablamos. ¿Tímidos o temidos? ¿Cuál de los dos? Las dos cosas. Pero sí, doctorita, solo hasta el tema 5, por favor. Ya, muy bien. Está bien, ya, Pamelita. ¿Cuándo estaban viendo ya la fecha? Sí, doctorita, el 12 de junio en nuestro horario de práctica. Allá. 12 de junio, sí, yo lo anoté. Muy bien. Ya, bien, chicos. Entonces, vamos a quedar acá. Y para la siguiente semana, de todas maneras, consigan muestras. Lleven por lo menos 2 muestras, ¿ya? Para que hagamos concentrado. Yo creo que ya vamos a hacer la siguiente semana. Bien, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? No, doctorita, está bien, muchas gracias. Ya, bien, muchachos. Listo, no tienen por qué. Entonces nos vemos la siguiente semana y que tengan buenas tardes. Hasta luego, doctorita.
Se cuida, doctorita. Lo queremos, doctorita. Besitos. Hasta luego.